La diferencia eres tú. ¿Cómo fue su acercamiento a la Iglesia Episcopal en Cuba? Eso pasé hace muchos años. Yo estaba estudiante en la universidad en Florida, en Tallahassee, y un cura cubano pasó, bueno, él fue seminarista, yo creo, en ese tiempo. Juan Quevedo pasó por la capilla de nosotros y él comenzó a hablar de Cuba. Y enseguida yo tenía interés porque yo había vivido un año ya en Colombia, entonces yo hablé español y tenía interés en seguir mis experiencias en América Latina, y Juan Quevedo me invitó a venir a Cuba. Mi primera visita fue en el año 85 y enero de 86. En fin, estudié un año en el seminario en Matanzas en el año 86 y 87. Sí, desde entonces he mantenido mi interés y mi apoyo para Cuba. Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. ¿Qué recuerdos viene a su mente? Bueno, yo tengo muchas buenas memorias. El reverendo Aurelio de la Paz era amigo mío en el seminario. La clase de nosotros era muy chiquito, pequeño, era como 9 personas, y era para mí un tiempo para reflexionar acerca de mi futuro en la vocación. Oficialmente el año no me contó por mi tiempo de seminario allá, yo tenía que repasar, 3 años más, pero mi memoria era un grupo, un equipo de amigos, trabajamos juntos, y también yo tenía un poco más libertad de ellos, que yo viajaba por toda la isla ayudando al de Miguel Tamayo en la catedral, y a veces yo fui a visitar las iglesias con el obispo Emilio Hernández. Y tal vez mi memoria favorita fue cada fin de semana yo cogí el tren Hershey abajo de la bahía en Matanzas y fui a La Habana en el tren de Hershey, y entré, yo creo que llegué hasta La Regla, tenía que buscar una lancha para ir cruzar la bahía, pero el tren de Hershey fue un recuerdo muy bonito, porque era como pasar en la historia, ¿no? Pero buenas memorias, sí. Cuéntanos un poco acerca de cómo empezó el compañerismo con la Iglesia Episcopal en Cárdenas. Parte de mi hijo Will Pendleton pasó un año aquí como un Yasper, que es un Young Adult Service Corps member, como un misionero oficial. Y el reverendo Aurelio aceptó la invitación de recibir a Will, trabajar con él por un año, y desde entonces yo era nuevo en mi nueva parroquia en Exeter, New Hampshire, y yo fui a la junta allá y dije que tenemos la oportunidad de tener una relación compañera con una iglesia en Cuba, y por Will comenzó los lazos, y desde entonces yo creo que hemos mandado un grupo 8 veces en 11 años, ¿no? Casi cada año tratamos de mandar y venir, sí, para mantener más que todo los contactos personales, los lazos entre humanos. Cuéntanos un poco acerca de la misión de los amigos de la Iglesia Episcopal en Cuba. Es una organización formal. Yo soy el tesorero. Era fundado en mi estado de New Hampshire. Y la idea era formar una organización que podemos comunicar las necesidades y las oportunidades en Cuba, que los grupos, las congregaciones, los individuos allá que tienen interés pueden ir a nuestro website a aprender un poco, y más importante yo creo es compartir noticias, compartir comunicación, porque siempre hay el riesgo
de cada grupo viene y hacer lo que quiere hacer sin comunicarse con los demás grupos, y podemos ayudarlos mucho más que tratando de formar una red de comunicación. Y también hay maneras de, por ejemplo, ver cuáles parroquias, misiones en Cuba hace falta iglesias compañeras. Eso sería un beneficio. Y por los últimos años hemos tratado de buscar fondos para mandar para comidas durante las Navidades y el Pascua, para animar las comunidades un poco, ¿no? Pero yo tengo una visión bien grande para el futuro de los amigos. Estamos ya trabajando con el obispo Rafael de Puerto Rico, y él está bien en acuerdo con nuestra manera de comunicar y ayudar. De aquí a 5 años, ¿qué visión tiene de la Iglesia Episcopal en Cuba con respecto a la relación con los amigos de la Iglesia Episcopal? Bueno, mi sueño sería que no sea el proyecto de solamente el obispo de Cuba. Yo espero que habrá un comité, por ejemplo, un comité de clérigos laicos, que podemos formar un comité de los amigos de la Iglesia en Cuba, que podemos tener más conversaciones, porque no queremos ser como los dueños del pasado. No queremos solamente pensar que tenemos tanto que dar, también queremos un diálogo para aprender de sus experiencias, la manera de comunicar sus experiencias a los demás en la iglesia. Y al momento, si hay necesidades, podemos ampliar un poco más, pero la visión sería de cada año invitar más personas allá afuera a seguir informándoles acerca de la misión de Cuba. Y es muy difícil predicar el futuro en Cuba o en los Estados Unidos, porque estamos viviendo en un tiempo bien complejo. ¿Le gustaría dar algún mensaje de esperanza a aquellas personas que hoy lo están viendo? Bueno, la esperanza no es mía para dar, la esperanza viene de Dios. Sin esperanza no hay la fe. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de ver por Facebook, por ejemplo, ejemplos de la iglesia en Cuba haciendo un campamento de jóvenes, haciendo un estudio bíblico, compartiendo una comida, a través de todas las dificultades que hay en Cuba, yo estoy lleno de inspiración. Entonces, la esperanza que todos ustedes y yo queremos está presente, está entre ustedes, y espero está entre nosotros también. Pero es más que todo, debemos andar en el futuro juntos como hermanos, ¿no? Una nueva y una iglesia.